RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu, Coordinador nacional de CEDICE Joven y coordinador de formación de de Vente Joven Caracas en formación. En la dirección de la estación tenemos a Jaime Nestares, en gerencia de producción a Wilkes Arcaya, en la producción de este programa tenemos a Catherine Manzano y en los controles a Julio Pinto. El día de hoy vamos a hablar sobre infraestructura, desarrollo y prevención. Un tema tan importante en los últimos meses que ha denotado dos cosas: la increíble capacidad que tiene el ciudadano venezolano de solidarizarse y poner en marcha su trabajo y su bondad en beneficio de los más afectados por las últimas lluvias y los últimos desastres que se han presentado, y una falla enorme en la infraestructura de este país a nivel de acueductos y el tratamiento de todo lo que son las aguas fluviales y aguas negras en general. Creo que es importante abordar este tema más allá de la solidaridad, que creo que en estos últimos meses el venezolano lo ha demostrado muy bien para ayudar a sus hermanos afectados. Creo que debemos como país plantearnos que esto es un problema serio, un problema que va desde la infraestructura del país, en lo que son obras públicas, políticas públicas e incluso políticas habitacionales. Entonces, para esto traigo como invitado a Eduardo Páez. Él es ingeniero civil y miembro del Consejo Consultivo de la Cámara Venezolana de Construcción. Ha trabajado en esta materia y creo que es importante traer su testimonio a colación y toda su experiencia y conocimiento. También tenemos como invitado a Freddy Huachacuto y Jorge García. Ellos son dirigentes de Vente Joven y de Vente Venezuela, y son testigos y han vivido todos estos procesos tan tristes que se han presentado en algunos estados del país, uno en Aragua y el otro en Anzoátegui. Y quiero compartir estos testimonios y todo lo que está pasando con quienes nos escuchan y nos ven a través de Radio RCR, la radio que se ve. Tenemos al ingeniero en contacto. Ok. Buenos días, ingeniero Eduardo, ¿cómo se encuentra? Buenos días, gracias por invitarme al programa. Encantado de que haya aceptado. Ingeniero, una pregunta: ¿usted tiene algún balance o conocimiento de cómo se encuentra la infraestructura de drenajes de la ciudad, de todo el tema de los acueductos, de cómo se está manejando, cómo está toda esta estructura que debe ser diseñada para recibir estos caudales de agua a través de las lluvias y su drenaje y desalojo de la ciudad? Bueno, en principio yo diría que no es tanto la infraestructura que se construyó, sino cómo cambió en el tiempo. O sea, me gustaría hacer un recorrido en el tiempo, porque uno de los problemas que tenemos es que Venezuela a comienzos del siglo XX era un país rural, y ese país rural de los 40 para acá se convirtió en un país urbano, y hubo un proceso de traslado de familias de zonas rurales a las ciudades capitales, a las ciudades más importantes, y hubo un crecimiento poblacional muy rápido en las ciudades. Pues ese crecimiento poblacional llevó a una serie de problemáticas colaterales que tienen mucho que ver con lo que está pasando. Exacto. Entre otras cosas, porque no se construyó suficiente infraestructura formal, sobre todo habitacional, como para alojar a tantas personas. Además que quisiese comentar algo sobre el tema políticas públicas. Y entonces lo que eran zonas protectoras de las ciudades fueron ocupadas por viviendas informales. Eso tiene sus consecuencias, porque cuando llueve, si tú tienes una zona protectora con vegetación, al caer la lluvia toma 2 vías, infiltración y escorrentía. Cuando hay vegetación, la infiltración es mucho mayor y la escorrentía es menor. Cuando no hay vegetación
e incluso cuando hay un barrio, todo es escorrentía. Entonces se carga la quebrada en un ritmo mucho más rápido que el ritmo que tenía cuando se diseñó, con la problemática adicional de que arrastra desechos del barrio que obstruyen los drenajes que inicialmente se construyeron. Entonces, es posible que la Panamericana, por ejemplo, en el momento que se construyó, funcionara muy bien bajo unas lluvias como las que tenemos en este momento. Pero en aquel momento no existían los barrios en las zonas protectoras y había más infiltración y menos escorrentía. No sé si me explico. Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Definitivamente es un problema de la planificación de la ciudad, debido a que no, es que pareciera que se construyó, lo que se construyó tiene 40 años igual y como usted menciona, toda esta proliferación de vivienda desorganizadas, porque es un orden espontáneo que no tiene ningún sentido de prevención ni ningún estudio que asegure que las viviendas son seguras y son zonas seguras, y tampoco ha habido una acción directa por parte del Estado y los gobernantes de la ciudad o de las ciudades para resolver esta problemática que, ok, ya tenemos las casas allí, ya están esas viviendas allí, ya están esas familias allí, y como usted lo mencionó, o sea, si estas personas ocupan unas zonas protectoras y esto causa ciertos estas problemáticas con respecto a los caudales de agua al momento de las lluvias, la pregunta es, ¿cómo solucionamos eso? ¿Cómo podemos abordar ese problema? O sea, ¿qué debemos hacer? ¿Qué obras tenemos que hacer? ¿Qué modificaciones tenemos que hacer? ¿Esto se resuelve simplemente desalojando a estas personas y reubicándolas en otro lugar? ¿O hay unas medidas de alguna construcción, de alguna infraestructura que nos ayude a solventar ese problema para, bueno, adaptarnos a la situación que ya tenemos? Sí, bueno, yo diría que hay que considerar medidas de corto, mediano y largo plazo. La problemática que tenemos en Venezuela no es solo de Venezuela, es de América Latina. Estos barrios los vemos en Río de Janeiro, en Ciudad de México, Puebla, Cholula, se ve en Haití, en distintas partes de América Latina, por una mentalidad de políticas populistas que han llevado a permitir esta proliferación de construcciones informales, cosa que no se ve, por ejemplo, en Europa. Entre las características de estas políticas es que no hay construcción de viviendas para alquilar. En Europa, más del 50%, en Alemania, por ejemplo, más del 50% de la población vive alquilado. En Venezuela se empezaron a construir viviendas para alquilar en los años 40 y se construyeron varios edificios en San Martín, en el centro oeste de la ciudad. Sin embargo, luego vinieron unas políticas proteccionistas a los inquilinos que desmotivaron totalmente la construcción de viviendas para alquilar. Y ese proceso de construcción de viviendas debe galopar en paralelo con el crecimiento poblacional, cosa que no ocurrió en Venezuela. Salvo 3 periodos presidenciales, Caldera 1, cuando en el último año de gobierno se construyeron 100.000 viviendas, que para la población representaba el crecimiento poblacional de la época, Carlos Andrés I y Luis Herrera. De ahí para acá fueron menos las viviendas formales que el crecimiento poblacional y desde luego crecimiento informal. ¿Pero por qué? Porque no se construían viviendas para alquilar. Entonces hay que modificar las leyes de arrendamiento de manera de que se permita la construcción de viviendas para alquilar. Además hay que regularizar la propiedad
de la Gran Misión Vivienda para que haya compra y venta y rotación de vivienda, y en paralelo rehabilitar barrios, pero rehabilitar barrios haciendo estudios de microzonificación de riesgos geológicos y buscando vías de acceso por las que puedan circular camiones de basura, etcétera, y regularizar la alimentación, el suministro de agua y la recolección de aguas residuales, de manera de que no se concentren en sitios obstruidos porque le construyeron una vivienda encima a la torrentera. Es correcto, profesor. Ingeniero, es que los procesos de adaptación, urbanización de los barrios pasa precisamente por eso, porque puedan acceder y tener un buen servicio, unos buenos servicios básicos y que sean seguras las estructuras. Y parece, o sea, es importante recalcar la relevancia que tiene el derecho de propiedad en todos estos problemas, porque usted mismo lo mencionó, las políticas de arriendo son desfavorables y no dan ningún incentivo a los propietarios de construir para viviendas para alquilar y mucho menos para la construcción de viviendas para vender y todo este tipo de cosas. Y es bastante importante mencionar esto porque en una de las cosas que defendemos desde Vente Venezuela es el derecho a propiedad y mira que está ligado a todos los aspectos importantes de nuestras vidas. Otra cosa que le quería preguntar, ok, entendemos lo de las ciudades como esto, pero los sistemas de alcantarillados que tenemos en la ciudad son ineficientes debido solo al crecimiento de estas zonas de viviendas o también hace falta una actualización y una inversión importante en estos sistemas. Bueno, yo diría que hay varios elementos que hay que analizar. Por un lado, el alcantarillado que se utilizó, sobre todo las tuberías transversales que se utilizaron de los años 40 a los 90, son tuberías tipo tuberías galvanizadas tipo ANCO. Esas tuberías galvanizadas eran para aguas crudas de zonas protectoras boscosas, pero en el momento en que desapareció la zona protectora boscosa y se construyó un barrio, las aguas que descienden no están empotradas a las cloacas, porque no hay cloacas, sino descienden por donde descienden las aguas de lluvia y cruzan las tuberías estas metálicas galvanizadas, pero con una acción distinta, porque una cosa es el agua cruda y la otra cosa es el agua de desechos residuales de vivienda. Entonces las tuberías se oxidan, se corroen y empiezan las filtraciones. Eso hace que ocurran los colapsos que hemos visto de hundimiento. Eso se repite en distintas partes, sobre todo en el entorno de Caracas. Además, el otro tema es el mantenimiento. O sea, si tienes una zona residencial informal donde no se recogen los desechos sólidos y los desechos caen a las torrenteras y a los sistemas de drenaje, requieren un mantenimiento de limpieza mucho más frecuente y mucho más alto que no se hace. Entonces una cosa se suma con la otra. En las vías nacionales no se utilizan motobarredoras y uno ve en las tanto carreteras como autopistas el crecimiento de vegetación en los drenajes de las vías. Hay un tema de mantenimiento, pero también hay un tema de que el diseño original era para una condición distinta a la que existe ahora. Ok, entiendo perfectamente. Bueno, creo que eso es una falla que han tenido nuestros políticos, el Estado, incluso la presión ciudadana con respecto a esto. No se ha planificado una ciudad para la cantidad de personas que vivimos en ella
Y creo que esto se repite a lo largo y ancho en clarines que terminan tapiando casas y llevándose viviendas. A ellos han sufrido en las últimas semanas unas inundaciones de manera progresiva y constante, porque por las fuertes precipitaciones hay una cantidad de otros caudales de agua que le caen al río Unare. Este se ha ido desbordando por las zonas llanas aledañas al río. Y esto no es la primera vez que pasa, quizás en los últimos años sí ha sido como la más fuerte porque ha tomado muchos sectores de la población y hay casas que tienen semanas con medio metro de agua y no se ha retirado. Entonces, siento que este tipo de cosas se podrían evitar si este río, por lo menos en lo que diese a las zonas urbanas o urbanas por la población, aunque son zonas rurales por la calidad de los servicios y las condiciones que tienen, pero unos diques, un sistema de contención porque esto no escapa, es periódico, pues el río siempre está creciendo en las épocas de lluvia, pero no hay ningún diseño, ninguna acción, ninguna infraestructura, ninguna obra pública que pretenda contener eh, el agua cuando estos niveles suben. Y no sé qué opinión usted tiene al respecto Sí, en cuanto a estos bueno, temas. en muchos casos en Oriente, tanto en Sucre como en Anzoátegui, hay problemáticas de distinta índole, porque las pendientes de los ríos son pequeñas. Entonces, hay sectores donde se forma la lemna, que contribuye a que obstruya el flujo del agua. Hay sectores donde se producen sedimentaciones. Entonces hay que dragar los sectores donde se producen sedimentaciones de manera que el agua fluya adecuadamente. No sé específicamente la problemática, en este caso del río Unare, pero me suena al tema de la necesidad de dragar el río para que el agua fluya adecuadamente. Sí, precisamente los vecinos hace algunos días levantaron un tapón que había en un tramo del río, que era vegetación, fango y esas cosas que hacía que el flujo o la salida del río hacia el mar fuera mucho más lenta. Y evidentemente al subir los niveles del agua se proceden estas inundaciones. Y eso lo hicieron los vecinos, eso no lo hizo ninguna institución gubernamental. Y es por eso que el título del programa, o sea, entendemos que no todo lo que hace el Estado es eficiente, pero sí tiene como unas responsabilidades bien puntuales desde el punto de vista liberal y no veo ningún tipo de prevención o planificación en resolver este tipo de problemas. Como le comenté, no es la primera vez que esto pasa y no hay ninguna medida gubernamental para solucionar más allá de las dádivas populistas como entregar comida o colchones o algún tipo de cosas, pero las entregas para la gente y las casas se quedan en el mismo sitio y probablemente en otro periodo de lluvias fuertes se van a volver a inundar. Y eso es bastante, da mucho que desear de lo que necesitamos de nuestros gobernantes y de lo que aspiramos que tiene que ser un sistema de drenaje y de planificación urbana, habitacional y ciudadana. Pues la ciudad es donde convergemos todos y debe ser un espacio preparado para eso, para que nos desempeñemos. Y bueno, y hay una problemática asociada también a los gobiernos regionales, ¿no? Pues no todos los gobiernos centrales y gobiernos Exacto. locales, ¿no? Este, otra de las cosas que ocurre con respecto a las obstrucciones de los ríos es que el alcantarillado de la ciudad drena por gravedad al río, pero si el río está sedimentado, el fondo del río es más alto y en algunos casos tapa la salida del drenaje del alcantarillado que da al río. Y eso genera aguas arriba, inundaciones adicionales, que también puede ser lo que está ocurriendo allá, Karina. Sí, es así. ¿Cómo usted ve, digamos que el día de mañana sucede un cambio político y nuestras instituciones gubernamentales se disponen a hacer lo que tienen que hacer para adaptar
la infraestructura de nuestras ciudades y poblaciones para vivir en cuanto a servicios y prevención de este tipo de cosas. ¿Cómo usted evalúa ese escenario? Díganos cómo usted ve que deberían comenzar este proceso. Mire, con la situación actual de Venezuela, se necesita una mayor participación del sector privado. Ya lo mencionaba yo, en el sector de construcción de viviendas formales para alquilar, previa a la modificación de las leyes que generan riesgo a los inversores, porque puede ocurrir lo que ocurrió con las viviendas que se construyeron en los años 40, que los propietarios apenas tienen ingresos por un estacionamiento en un sótano, porque el costo del condominio es mucho mayor que lo que pagan los inquilinos. Entonces, a nivel de vivienda, la inversión del sector privado en construcción para alquilar. Luego, hay que hablar de volver a la regionalización. Uh-huh. Y que se desarrollen desde los mismos gobiernos regionales concesiones APP, asociaciones público-privadas, para la operación y mantenimiento de las principales vías de la región. Concesiones otorgadas por el gobierno regional, pero en la que participa el sector privado en la operación, mantenimiento y reasfaltado y drenaje y limpieza de vegetación, etcétera, para poder recuperar la calidad de las vías y la operatividad de las mismas ante condiciones de lluvia. Sí, ¿usted considera que es viable lo que llamamos la concesión de derechos de propiedad, por ejemplo, sobre ríos o montañas, precisamente para prevenir este tipo de cosas? Es que los ríos y las montañas de protección, las zonas de protección de entorno a la ciudad, tienen que ser zonas de protección. Ahí no debería haber derecho de propiedad privada. El Estado las tiene que mantener como zonas de protección. Lamentablemente, lo que vemos es que espacio libre, espacio ocupado, y entonces, como los espacios libres que quedan en la ciudad están asociados a esas zonas de protección, son los espacios que se ocupan para la construcción de vivienda informal. Sí, entiendo. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Eduardo. Fue un placer para nosotros tenerlo acá. Muy grata la conversación y de verdad bastante educativa, informativa, y nos hace ver lo atrás que quedamos y lo mucho que hay por hacer. Agradecido de que compartiera estos minutos con nosotros acá en RCR y siempre bienvenido. Bueno, siempre a la orden. Dale, muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR,
750 AM. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura. Y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso. Todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca. Seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Honderos te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Estamos de regreso con más de Aquí se habla libertad y bueno, el día de hoy hablando sobre infraestructura, desarrollo y prevención, abordando un poco el tema de todo lo que está sucediendo en el país con estas últimas lluvias y cómo esto ha descubierto y demostrado una vez más la negligencia de nuestros gobernantes, la falta de inversión y desarrollo de infraestructuras para nuestras ciudades y zonas rurales, así como políticas habitacionales seguras y accesibles. Tenemos en este bloque a Freddy Huachacuto. Él es coordinador de Vente Venezuela en el municipio de Bruzual del estado Anzoátegui. También es voluntario de la ONG Aprender Haciendo y locutor y productor de radio. También nos acompaña George García. Él es coordinador de organización de Vente Joven Aragua y he estado viviendo y monitoreando de cerca todo lo que está sucediendo en el estado de Aragua con primero lo que pasó en Tejerías y luego en el resto del estado. Bienvenido George, bienvenido Freddy. Los tenemos. Aquí estoy. Ok, ahora sí te escucho, George. Ok. Cuéntame, George, ¿cómo has vivido tú este proceso que se ha presentado en tu estado y qué es lo que has visto? ¿Cómo lo han manejado tus vecinos? Yo vi que estabas desde tu sector organizado con tu comunidad llevando ayuda hacia las tejerías en un principio, pero ahora se sucedieron otras tragedias en el resto del estado. ¿Y cómo ha sido este periodo? Supe que en uno de tus seguimientos que estabas haciendo estos acontecimientos tuviste que huir de una repentina crecida del río y fue bastante angustioso para ti ese momento. Sí, mira, de verdad yo creo que tengo que arrancar esto con darle las gracias a nuestros vecinos, nuestros hermanos aragüeños, que desde el primer momento
de las lluvias, de la tragedia de las tejerías, el 8 de octubre del presente año, al momento estuvieron atentos para empezar a apoyar. Llamé a unos vecinos de mi comunidad y empezamos a poner los centros de acopio dentro de la comunidad. Todos estuvieron muy de acuerdo en trabajar juntos para apoyar a nuestros vecinos. Han sido días muy difíciles, han sido días muy tristes porque las pérdidas todavía no se sabe cuántas personas fallecieron aquí mismo en Maracay, y la verdad que ha sido terrible. El día martes pasado estuve llevando agua, que es lo que más se necesita a la zona de las tejerías, y bueno, en ese momento abrieron el dique, pero no avisaron de que lo habían abierto, y lo que se vino fue cualquier cantidad de agua y me agarró arriba. La verdad fue una situación bastante delicada, bastante angustiosa, no solamente por yo estar ahí, sino por ver a los vecinos que los habían rescatado el día anterior en la noche con la tragedia del Castaño, ver el miedo, el susto que todos tienen en sus caras. Mira, o sea, es terrible, de verdad. O sea, ellos me contaron que tenemos días sin comer, sin tener agua, la persecución, los robos que están ocurriendo tanto en Tejería como en el Castaño, por eso mucha gente no se ha ido de su zona. De verdad es una situación bastante terrible, pero volviendo al punto inicial, la solidaridad del aragüeño no se hizo esperar. Desde el día 1 he recibido llamadas de todos mis vecinos, de todos los dirigentes de los partidos políticos que me han llamado para ponerse a disposición, cosa que hay que agradecer. He recibido llamadas de todas las personas que dicen, mira, quiero apoyar, quiero trabajar por nuestros hermanos, tanto en Tejerías como en el Castaño, como en todas las comunidades que están vulnerables, porque no solamente es Tejería y el Castaño, también está Brisas del Lago, está Río Blanco, entre otros, está Cogollal, están Río y de las lluvias constantes. Creo que te perdí por un momento, George. Lo último no lo escuché. Vamos a verificar que haya buena conexión. ¿Tú me escuchas? Yo te escucho perfecto. Ok, me quedé que estaban atentos también a las otras zonas vulnerables que también están en el estado. Sí, mira, estamos atentos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a zonas como Brisas del Lago, Cogollal, San Vicente, a la orilla, que no planificadas, que llegaron las personas y se instalaron a vivir ahí, que realmente nunca se tuvo que construir ahí, pero bueno, ahí están y las personas no han sido reubicadas. Entonces, son zonas bastante difíciles porque cada vez que tú vas a Brisas del Lago de Valencia, el lago va creciendo cada vez más. Hoy te va a llevar un punto, mañana va a estar más allá, y así sucesivamente. De verdad es muy preocupante porque ya hay muchísimas, o sea, N cantidad de casas que están completamente tapiadas por el lago. Claro, se entiende. Y cuéntame, o sea, fue comunicacional la reacción del aragüeño como tú lo manifestaste, la voluntad de ayudar, pero la respuesta de las autoridades, ¿cuál ha sido? ¿Ha sido también sumarse simplemente a dar caridad o han hablado de soluciones reales? ¿Y todos los sectores que se ven afectados en Aragua por las precipitaciones son sectores de riesgo o hay algunos que simplemente por poca inversión en infraestructura de desagües y todo este tipo de políticas se han visto afectadas? Ok, mira, comenzando con la respuesta de las autoridades, alcaldía, gobernación, los ministerios, etcétera, realmente lo que han hecho es politiquería barata. O sea, politiquería de llevarle una caja de clap, una a cada un vecino y se quedan ahí. O sea, realmente ha sido muy pésima el apoyo. ¿Cómo llamarlo? Lo que ellos han dado. No lo estoy diciendo yo, lo dice. También hay que reconocer la labor fortísima, la labor valiente y heroica que han hecho y que han cumplido las personas de Protección Civil y de la Cruz Roja, que han estado, bueno, desde el día 1 sin ir a su casa porque están ahí metidos salvando a las personas, tratando de rescatar algo de lo poco que se puede rescatar. Sobre todo hay que hacer un especial reconocimiento a la juventud de la Cruz Roja en el estado de Aragua, que ha estado
bueno, permanentemente trabajando por rescatar a nuestros hermanos, ¿no? Sobre todo con el caso de llevar agua, de llevar comida. Eso por ese lado. Una cosa es la alcaldía, gobernación y los ministerios que realmente no han hecho nada ni que le han en ningún momento hicieron mantenimiento de los cauces, no hicieron nada de eso, no lo dice Protección Civil y la Cruz Roja que hay San Jacinto, sobre todo como San Jacinto, que es una urbanización que queda en el centro de Maracay, apenas cae una gota se inunda de una manera impresionante, o sea, el agua tapea carros, camionetas. Claro, un problema de drenaje. Y esto pasa, aquí nosotros no tenemos lagos, nada en lo absoluto, lo que no tenemos es un sistema de drenaje bueno, lo que no tenemos es alcantarillas. ¿Por qué? Porque no hay inversión, porque no hay infraestructura adecuada para eso. Entonces, también hay zonas que están a la orilla del lago, que les pasan ríos por detrás, por lo menos Río Blanco, que están en constante riesgo por la falta de planificación de políticas públicas, por la falta de planificación de los urbanismos. Y por supuesto son comunidades que nos tienen bastante nerviosos porque en cualquier momento ese lago se puede desbordar y el agua va a llegar, o sea, va a tapar toda Maracay. O sea, es una cosa preocupante de verdad. Claro, y no sea, o sea, este es un peligro que ustedes miden como ciudadanos, pero desde el Ejecutivo, el gobierno regional y municipal, ¿ha habido alguna manifestación o respuesta con respecto a esto? Porque yo no he visto, y esto lo digo en cuestión de todo lo que ha sucedido a nivel nacional, absolutamente nadie plantea una solución. Y ojo, no, la misma solución para el Castaño no es el de las tejerías y no es lo que pasa en Clarines, pero no es, sus gobernantes, legítimos o no, quienes ostentan el poder del Estado, no plantean ninguna solución. Es más, incluso tengo entendido que en algunos estados y algunas comunidades secuestran la ayuda humanitaria que puedan hacer llegar las organizaciones o los civiles para repartirlos ellos, pero hasta allí. O sea, no hay una visión de planificación y de lo que voy a hacer para que esta situación no vuelva a suceder. Mira, completamente. El régimen lo que se ha dedicado es a hacer politiquería balurda, barata. O sea, ¿qué más se puede decir? Estamos hablando de que tenemos escuchando que puede pasar algo y ellos no han hecho nada. O sea, ellos actúan es a la improvisación. O sea, por Dios. Lo mismo en tejería y lo mismo lo mismo en otros lugares, ¿no? Hemos visto con muchísimo terror cómo hay zonas en las que el régimen ha dicho, mira, aquí no pasa nada y sabemos que va a pasar algo y que está pasando algo. Entonces ellos actúan a improvisación y es terrible. O sea, esto es criminal, esto es atroz. Es bastante lamentable porque ejemplo, sus errores y su inacción lo pagan los ciudadanos con su vida, con sus propiedades y con sus pertenencias. Te voy a interrumpir un momento, George, porque tenemos ya en línea a Freddy Huachacuto. Él es coordinador de Venezuela en el municipio de Bruzual del estado de Anzoátegui, voluntario de la ONG Aprender Haciendo, y locutor y productor de radio. Y él nos va a hablar y nos va a dar su testimonio porque está allí viviéndolo día a día y tratando de ayudar en lo posible a todas estas familias que se han visto afectadas por las inundaciones del río Unare en la parroquia Clarines, y entiendo que son varios sectores que están afectados. Bienvenido, Freddy. Así es, buenos días, José Ernesto, muchísimas gracias por la oportunidad de dar a conocer pues todo lo que se viene registrando desde el municipio Bruzual en el estado de Anzoátegui. Así como lo has dicho, hemos estado en la calle desde el primer día, colaborando, apoyando, de acuerdo con la posibilidad de nuestra organización, de diferentes organizaciones que han estado allí dando esa mano amiga a tantas familias que han quedado pues damnificadas y que hoy necesitan pues de esa mano amiga.
realmente hasta el día de hoy llevamos 16 días de estado de emergencia que fue decretado por la alcaldía del municipio, aunque pudiéramos decir que esto tiene más días, porque realmente esta situación se viene viviendo desde hace mucho tiempo atrás, con el tema del desbordamiento del río Unare, que ha llegado a muchísimos sectores. Decía uno de los abuelos en mis visitas a las comunidades que esto no pasaba desde el año 79, que pasó una situación similar, pero no como la que No a la magnitud. ha llegado a otros sectores que jamás había llegado el desbordamiento del río Unare. Sí, yo que viví en Clarines, sé que cuando hay fuertes precipitaciones, el sistema de acueductos en Clarines, que es por la cantidad demográfica, es una población urbana, a pesar de que tienen una infraestructura rural, y eso es un problema, como lo mencionó el ingeniero Páez al principio. No, el crecimiento demográfico tiene que ir a la mano con el desarrollo y la construcción de infraestructuras de las poblaciones para poder resistir y que se haga una vida segura y efectiva de todos los ciudadanos. Allí yo sé que tú vives en un sector que se llama Caramiche y yo sé que las veces que hay muchas precipitaciones, las lagunas aledañas crecen y se interrumpe el paso. Bueno, se interrumpe porque se inunda esa carretera de tierra que comunica a esos sectores con el resto de la parroquia Clarines, aunque evidentemente los ciudadanos eso no los detiene y ya lamentablemente lo han visto como cotidiano y costumbre cada vez que hay periodos de lluvia. Eso lo vivimos muy bien cuando yo estuve viviendo allá en Clarines y es curioso cómo ese abuelito te mencionó que en los años 70 hubo esa inundación de una magnitud similar. Y lo que denota es que desde los años 70 no se ha hecho absolutamente nada para prevenir ese problema. Exactamente, realmente no, el gobierno no ha hecho nada para evitar o para prevenir este tipo de inundaciones. El tema del sector donde yo resido, José Ernesto, acá el desbordamiento de las lagunas sucede porque por lo menos en la vialidad no existe alcantarillas, no existe algo que pueda ayudar a que el drenaje del agua pueda fluir más rápido, sino que el agua queda estancada y eso lo que hace es evitar el tránsito de las personas de estos diferentes sectores. Freddy, es que tengo entendido que las inundaciones que se presentaron con el desbordamiento del río Unare, tú mencionaste que tienen 16 días y hay casas que tienen 16 días por decreto del estado de emergencia, pero esto tiene más días. Y desde que se presentó ese problema, hay casas que no se ha retirado el agua, a diferencia de las situaciones que se han presentado en el resto del país, que son estas grandes crecidas, el agua pasa, hace su desastre y se va. El agua de estas casas no se ha ido. ¿Cuántos sectores están afectados que tienen agua estancada durante todo este tiempo? Bueno, los sectores que han sido afectados son 23 sectores, pero actualmente alrededor de 10 sectores todavía las aguas permanecen dentro de sus hogares. Si ustedes vieran la cara de angustia, de preocupación por parte de esas familias, que muchos han sido desalojados, han tenido que evacuar para irse a de refugio, pero otros han preferido quedarse. ¿Sabes por qué, José Ernesto? Para cuidar por sus el tema pertenencias. de seguridad. No hay seguridad en estos lugares de residencia, porque ya se ha presentado en varias ocasiones que pues los vecinos que se han ido dejan sus hogares solos, le han robado el techo, le han robado las puertas, las ventanas. Entonces muchos han preferido quedarse como que vigilando pues sus pertenencias para prevenir esto. Sí, es lamentable que en estas situaciones siempre hay personas de pocos escrúpulos que sacan provecho de ello. Freddy, ¿alguna solución que tú veas, alguna medida que haya hablado el poder municipal que va a ejecutar? ¿Cómo tú ves? Sé que tú formas parte de nuestra organización política y como toda persona con vocación política y sobre todo en estas zonas tan abandonadas, trata de adquirir conocimientos para tratar de solucionar problemas de carácter público. ¿Cómo tú crees que podríamos solucionar este inconveniente y esta constante amenaza que representa el río Unare para los sectores vecinos? Ojo, hay otra cosa que quiero destacar y que hagas mención también, es el hecho de que Clarines
el 80% del año no tiene agua. Hay sectores que sufren por mucha agua, aunque tienen a un caudal de agua tan importante como el río Unare a unos metros. Sí, bueno, para una solución a esta situación que se vive acá en nuestra localidad, en nuestra hermosa ciudad de Clarines, pienso que aquí lo primero que faltó fue el mantenimiento a las distintas quebradas, porque no es solamente el río, José Ernesto. El río ha subido por muchísimos quebradas que ha llegado a esos sectores. Entonces, debido a esa falta de mantenimiento, porque el junco está estancado, basura, arena, todo esto no ha permitido pues que las aguas puedan fluir bien. Y el tema de las alcantarillas, como había comentado anteriormente, también le hace falta mantenimiento a cada una de las alcantarillas, porque obviamente esto también ha sido parte de la causa de estos desbordamientos. Por otro lado, el tema del servicio de agua potable, actualmente las plantas que se encuentran en el caudal del río Unare están paralizadas porque todo eso está inundado. Gracias a Dios, acá en nuestra zona existe una represa que es donde está la planta de tratamiento, y esa represa es la que está surtiendo prácticamente a la población. Pero hemos recibido quejas por parte de los vecinos que el agua no está llegando muy bien, o sea, si tú la retienes un tiempo en el tambor o en el tanque, el agua se pone hedionda, podrida, porque no tiene el tratamiento como debe ser. Claro, eso causa un problema sanitario y de salud Hay muchos pública. niños que ya están presentando diarrea, otros fiebre, están presentando ya muchas enfermedades porque para nadie es un secreto que acá no todo el mundo tiene recursos para tener un botellón de agua. Exacto. O sea, hay mucha gente también de bajos recursos que tiene que tomar agua de ese servicio que envía Hidrocaribe. Ok, Freddy, rapidito, en 2 minutos, ¿qué están necesitando ustedes? Necesito saber qué están solicitando, qué están necesitando, un número de contacto para quienes nos escuchen que estén en el estado de Anzoátegui y les puedan hacer las donaciones y la ayuda que sea posible, así como las medidas que son tomadas por las instituciones en el municipio, o simplemente están esperando a que el agua se retire por acción de la naturaleza. Ok, bueno, primero, antes de dar pues lo que se necesita, el número de contacto, quisiera agradecer, José Ernesto, a toda la población, porque realmente han estado allí aportando, colaborando, acompañando a la gente. Mucha gente está organizada en diferentes sectores que no han sido afectados, que es el tema de iglesias, cristianas, católicas, instituciones, hasta los colegios se han organizado para llevar este beneficio. Las ONG, quiero agradecer también a la ONG Aprender Haciendo, el cual también pertenezco a esta organización, donde hemos trabajado durante el día, la noche, para llevar ese apoyo a cada una de las familias. Lo que estamos requiriendo actualmente es agua potable, comida, pañales, plagatón, velas, porque hay comunidades que todavía no tienen el servicio de energía eléctrica por razones de que se encuentra inundado, y pues para evitar cualquier situación han cortado pues el tema de energía eléctrica. También se necesita ropa en buen estado. Eso es lo primordial que estamos solicitando de acá, desde Clarines, municipio de Usual. Nuestro punto de contacto es 0424-888-4238. Ok, gracias Freddy, de verdad, qué bueno que tuve esta oportunidad para darte este espacio y puedan darse a conocer un poco lo que está pasando en Clarines, que es bastante preocupante, y esperemos construir una política coherente y que trabaje en función de resolver estos problemas y que quede esto como un amargo recuerdo y capítulo de tragedia para nuestra población de Clarines. Así es. Un abrazo, la invitación es a seguir colaborando y seguir orando, pues por tantas familias que han perdido todos sus enseres. Ya se acerca lo que es el mes más esperado del año, el mes decembrino, y sabemos que muchas familias no estarían bien, pues, nada más al pensar todo lo que han sido, que han perdido sus neveras, sus colchones, sus cosas, pues, que con tanto sacrificio han trabajado para obtenerlas. Vale, eso lo entendemos perfectamente. Mucha fuerza y cuídense, y gracias Freddy por acompañarnos. Tenemos a George todavía en la línea. Ustedes también, pues, por la oportunidad.
dar a conocer toda esta situación que se viene presentando desde el estado de Anzoátegui y exactamente en la ciudad de Clarines. Dale, un abrazo, Freddy. Sí. George, ¿me escuchas? George, tienes 2 minutos para dar una reflexión final sobre todo lo que está pasando en Aragua y cuáles son tus expectativas y soluciones que miras en torno a este problema. Bueno, mira, José, primero darte gracias por este espacio para nosotros poder exponer un poco lo que está pasando. Mira, necesitamos que los aragüeños sigan con su solidaridad, con su hermandad, que los aragüeños sigamos unidos para trabajar por nuestros hermanos que están siendo bastante afectados. O sea, no hay una palabra que pueda describir todo lo que estamos viviendo los aragüeños y sobre todo las personas de Tejería y el Castaño. Que sigamos siendo solidarios, que sigamos teniendo hermandad. Necesitamos agua, alimentos para mascotas, muy importante, medicinas, alimentos no perecederos, por supuesto, comida preparada, velas, bombillos recargables, porque tampoco tienen electricidad. Y por supuesto que la solidaridad, repito, nunca me voy a cansar de decirlo, que la solidaridad siga siendo nuestro principal valor. Yo descubrí con esto que la sociedad civil organizada tiene un poder inmenso y lo vale, de verdad que lo vale. No te estamos escuchando, George. Creo que hay un problema de conexión. Pero bueno, yo los invito a que te sigan en tus redes sociales y puedan ver un poco más de cerca todo lo que estás haciendo y todo lo que está pasando en la zona. Y bueno, nada más que agradecerte por estar acá y alzar tu voz por lo que están viviendo los aragüeños en toda esta situación. Y bueno, la reflexión final es que como ciudadanía debemos apostar a que nuestros gobernantes trabajen en función a adaptar las infraestructuras para que podamos vivir de manera digna y segura en las poblaciones. Y esto escapa de si es rural o es urbana. Creo que esto ha sido un problema bastante evidente en los últimos meses. Mucha fuerza y fortaleza para todos los venezolanos que están atravesando estos momentos tan difíciles y esperemos en libertad poder desarrollar una población y unas infraestructuras para su pleno desarrollo y su bienestar. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy en Aquí se habla libertad por RCR, la radio que se ve. En la dirección de la estación a Jaime Nestares, en la producción a Wilix Arcaya, en la producción de este programa a Catherine Manzano y en los controles a Julio Pinto. Y quien les habló, José Ernesto Hernández, muchísimas gracias. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. RCR